Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 8, instruyendo a los discípulos, parte 2. Jesús en esta lección nos enseña cómo tiene que ser el liderazgo, qué tipo de liderazgo desarrollas tú. Y al estudiar nuestra lección nos vamos a dar cuenta de la importancia que es la humildad. Y muchas de las veces el gran problema del ser humano es que le hace falta humildad. Te falta a ti, me falta a mí. Y entonces no podemos ejercer un liderazgo si nosotros no tenemos la capacidad para dirigir, para llevar a un lugar mejor a los que te siguen. Jesús quería enseñarles de una y otra manera. Y podemos mirar que la lección número 7 inició con esto, con esta instrucción. Y ahora la lección número 8 nos va a hablar también de esto, instruyendo a los discípulos. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque usted es bueno y su misericordia es grande para con cada uno de nosotros. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Por favor, que al estudiar nuestra lección, usted nos pueda dar sabiduría, Señor, para que podamos entender el propósito para cada uno de nosotros en esta lección. Lo que usted desea y ha deseado siempre, Señor. Por favor, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en el libro de Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En el estudio de esta semana cubre Marcos 10, donde se completa la sección especial en la que Jesús instruye a sus discípulos en preparación para la cruz. Casi la mitad del capítulo tiene que ver con los discípulos mismos y el resto con asuntos importantes para el discipulado, pero presentados desde la perspectiva de la lente de las personas que interactúan con Jesús. Este capítulo de Marcos contiene importantes enseñanzas acerca de lo que significa seguir a Jesús, particularmente en lo que se refiere a nuestra vida aquí y ahora. Lo que vamos a estudiar esta semana también es el matrimonio, los hijos y cómo relacionarnos con la riqueza y el costo y la recompensa de seguirlo. Vamos a mirar allí en Marcos 10, versículo 1 al 12. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo le enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Leemos también Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y en Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Pareciera ser que es una pregunta sencilla, ¿verdad? Y que muchas de las veces no le damos importancia. Pero los fariseos, al acercarse a Jesús, siempre que ellos se acercaban, era para tentarle. ¿Qué es lo que iba a decir? Oh,
para ver qué iba a decir sobre el divorcio. ¿Por qué? Porque también habían aquí la escuela o facción farisaica de Shammai era presumiblemente más restrictiva, ya que solo permitía el divorcio por infecundidad, abandono efectivo o infidelidad. Por su parte, la escuela de Heliel era mucho más indulgente, ya que permitía el divorcio por casi cualquier razón, aunque su proceso para concederlo era mucho más complejo, con la idea de que ello ayudara a frenar las cosas. Y yo te pregunto, ¿no sucede lo mismo hoy? Hoy nosotros escuchamos a las personas y entonces nosotros queremos tomar partido de lo que a nosotros nos conviene. ¿Es bueno o no es bueno? Muchas personas dicen, ¿para qué te vas a casar? O eso ya pasó de moda. Ok. Tú sabes que eso no va a pasar de moda. Eso no es una moda. Este es un principio que está establecido en Génesis. Y Dios dijo, lo ordenó, lo santificó. Y solo vas a mirar que hay dos cosas que Dios santificó ahí en la creación, que fue el matrimonio y el sábado. Estas dos cosas fueron santificadas, fueron hechas o creadas especiales. El matrimonio es algo especial. Cuando tú te casas es para toda la vida. Desafortunadamente, muchos por un mes, por 2 meses, por un año, es toda la vida. Entonces, ¿por qué ellos van a tentarle? Por eso es extraño que hicieran la pregunta genérica del divorcio es aceptable. Debajo de esta cuestión estaba la intención de entrampar a Jesús poniéndole en problema con Herodes Antipas, el gobernante de la región que estaba al este del Jordán donde Jesús estaba ahora. Antipas se había divorciado de su esposa y se había casado con Herodías, la esposa de su hermano. Entonces, dijo, si él dice que es malo, lo vamos a matar, lo vamos a condenar. Pero, ¿sabes qué? A veces hay primero para dar una respuesta, hay que pensar. Y Jesús no entra en controversia. Casi el Evangelio, tú lees, el Evangelio no es para crear controversia, porque se define solo, se defiende solo el Evangelio. Y Jesús dijo, ¿qué les ordenó Moisés? Porque ellos creían a Moisés. Entonces, ¿qué ordenó Moisés? ¿Sabes qué? Ellos tenían que pensar antes de contestar. Porque, dio carta de repudio. Pero ¿por qué es que dio carta? Por la dureza de vuestro corazón. Porque siempre andaban buscando pretexto para divorciarse. ¿Sabes qué? A la mujer se le despreciaba. Cuando no daban hijos, ya eran malditas. Eran apartadas. ¿Por qué se condena así? Dios no condena a nadie. Dios creó al ser humano y lo ama, pero el ser humano ha odiado tanto. Entonces Jesús lo que quería, y el deseo ha sido siempre que el ser humano sea feliz y darle su lugar a cada uno. A Eva no fue creada de los pies para ser pisoteado, tampoco de la cabeza para que ella pisotee al hombre. No, son una sola carne, ayuda idónea. Pero entonces, muchas de las veces a nosotros no nos interesa lo que diga la Biblia. Yo me voy a casar, me voy a divorciar. Si no estoy conforme, yo voy a buscar un pretexto, como decía Jaleel, que hay un montón de pretextos. Oh, porque miré que venía caminando con otra persona, con otro hombre, entonces yo me voy a divorciar. Solo andaba buscando excusas. Pero entonces, ¿no estaban enamorados? ¿O qué es amor? Entonces, ¿qué podría hacer tu iglesia local para fortalecer el matrimonio en su medio? Darle su lugar a cada uno, ¿verdad? Dios es bueno. En Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios o a los adúlteros los juzgará Dios. Si tú estás casado, te divorcias y te casas con otra persona,
ya adulteraste. Y también la otra persona. Jesús va más allá. Cuidado, Él está diciendo cuidado con lo que tú vas a hacer. Es por eso que tienes que abrir bien los ojos. Tienes que pedirle a Dios que te dé la mujer correcta, o si tú eres mujer, que te dé el esposo correcto. ¿Quién es el indicado? Porque es para toda la vida. ¿Hay problemas? Sí, pero también hay solución. ¿Te puedes molestar? Sí, pero también hay solución. Hablando nos entendemos y no busquemos excusa. Es lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero muchas de las veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y en Marcos 10, 13 al 16, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndolos en sus manos, sobre ellos los bendecía. Qué tristeza podría haber sido en ese tiempo. Dice, mira, si bien los hijos eran muy deseados en la antigüedad, particularmente los varones, en una cultura dominada por el elemento masculino, el nacimiento y la niñez no eran sencillos. Sin el cuidado médico moderno, los riesgos para las madres al dar a luz, para los recién nacidos, para los infantes, para los niños, eran elevados. Muchas culturas tenían remedios naturales y usaban amuletos para proteger a estos vulnerables individuos como contra fuerzas malévolas. Aunque los niños eran deseados, tenían a la vez un estatus social bajo, ya que estaban sorprendentemente al nivel de los esclavos. Entonces, ¿qué padre quiere que su hijo sea un esclavo? Y es más, también dice que cuando los niños varones eran más valorados que las niñas, las que a veces eran abandonadas para que murieran a la intemperie. A veces estos niños eran rescatados solo para ser criados y luego vendidos como esclavos. ¿Tú crees que una madre no va a estar preocupada por su hijo porque no sabe el futuro? No sabe qué le va a suceder. Como padre, como madre, tú quieres lo mejor para tus hijos y te esfuerzas para darle todo lo que tú tienes, porque los amas. Pero en este tiempo las mamás están muy preocupadas porque no sabe qué va a hacer. ¿Qué le espera? ¿Qué le depara a este hijo si no tiene a Dios? Si no tiene que le ame. Para crecer y ser esclavo, o nacer y si naces enfermo mejor te quitan la vida. Hoy en día tú puedes mirar que hay médicos, que hay más facilidades, pero aún así muchos niños mueren. Ahora te puedes imaginar en el tiempo de Jesús o antes del tiempo de Jesús, cuántos niños y niñas morían, o cuántos niños terminaban como esclavos. Triste, ¿no? Y es por eso que ellos estaban preocupados. Y los discípulos le dicen: no, yo no quiero que le quiten tiempo al maestro. Pero Jesús le dice: si tan solo todos los adultos fueran como niños, dejen que vengan, porque de ellos es el reino de Dios. Jesús quería que ellos fueran por el buen camino y que al crecer ellos entendieran quién es su creador, que al crecer ellos entendieran quién fue el que dio la vida por cada uno de ellos y por cada uno de nosotros. También Jesús estaba indignado a lo largo del Evangelio de Marcos. Jesús tiene algunas reacciones sorprendentes hacia la gente y es ilustrativo el hecho de que una de las más severas fue dirigida a quienes mantenían a los niños apartados de él. Él insiste fielmente en que sus discípulos no deben interponerse en el camino de los niños. ¿Por qué?
porque el reino de Dios pertenece a estos y porque uno debe recibirlo con la actitud de un niño, probablemente en referencia a la confianza simple y implícita de Dios. Es por eso que un niño confía totalmente en su madre. Y así también nosotros como adultos tenemos que confiar en Dios, solo en Dios. Al acercarse estos pequeños a Cristo y al recibir su consejo y bendición, la imagen de Él y sus palabras misericordiosas se grababan en sus mentes y no borrarse más. Sabes que los niños absorben rápido todo. Lo que tú le enseñas, ellos aprenden muy rápido. También en Marcos 10, 17 al 31, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado a la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, y es Dios. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Hacemos una pausa. ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees tú? ¿Crees que lo que está diciendo este dirigente es cierto, es real, que realmente ama a Dios? Miramos. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Me gusta esa palabra. Y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. ¿Cuál fue la reacción? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a los discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. No podemos decir tú y yo que amamos a Dios y que guardamos los mandamientos si no es real. Jesús no quería que él vendiera o que él regalara sus tierras. Quería mirar la reacción que él iba a tomar. Pero dice también Marcos, y solo Marcos lo dice, lo amó. Pero él no quiso. Él despreció el amor de Cristo. Y qué triste, ¿no? Que él pudo amar más la riqueza, que él pudo amar más las cosas del mundo que su salvación. Y muchas de las veces nos pasa a nosotros. Estamos tan enamorados del dinero, tan enamorados del trabajo, tan enamorados de las cosas del mundo, que no nos damos cuenta dónde estamos. Y cuando Jesús te llama, no hay tiempo, hoy no. Y seguimos cabizbajo. Y este hombre se fue triste. Jesús no quería que regresara triste. Jesús quería darle la alegría. Quería que este hombre fuera feliz. Muchas de las veces nosotros podemos pensar que el dinero es la felicidad. El dinero no es malo, el dinero es bueno. Pero el dinero no lo es todo en la vida. Pero para este hombre, el dinero le era todo. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándoles, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Qué era más fácil? Dice:
que un camello entrara por el ojo, ese pequeño orificio de la aguja, probablemente que no se refería a eso, ¿verdad? Pero Jesús le está diciendo, hay algo imposible para Dios. Quizás que si tú estás dispuesto a dejar tu trabajo, ese trabajo que te impide servir a Dios, ¿no crees que Dios puede darte uno mejor? Claro que sí. Para Dios no hay nada imposible. Y es por eso que le dice en el versículo 28, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo a Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos y hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. 100 veces más. ¿Te parece fácil? 100 veces más. Y muchas de las veces nosotros no queremos darle un día a Dios. ¿Cuánto ganas en un día? ¿Cuánto ganas? Quizás te alcanza para comer un día o 2 días con toda tu familia, pero Jesús te dice que te va a dar 100 veces más de lo que tú ganas. Eso. ¿Te parece poco? Marcos es el único de los 4 evangelios que destaca el hecho de que Jesús amó al hombre. Hay algo interesante en el idealismo del hombre, pero Jesús pone a prueba su sinceridad pidiéndole que venda todo lo que tiene y lo siga. El hombre se fue cabizbajo porque tenía muchas posesiones. No estaba, en verdad, guardando los mandamientos. Quebrantó el primero en colocar algo por encima de Dios en su vida, su riqueza, y eso era su ídolo. Jesús explica luego cuán seductoras son las riquezas y que sería más fácil para un camello pasar por el diminuto orificio de una aguja que para un rico entrar en el cielo. En Romanos 6, 1 al 11, pues ¿qué diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió vez por todas, para en cuanto vive para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo revelan estos versículos la realidad de la gracia de Dios en nuestra vida, tanto al justificarnos como al hacernos nuevas personas en él? Cuando tú estás dispuesto a dejarlo todo por Cristo, todo tiene su recompensa. Dios es bueno. Él te da una nueva página. Él te da una nueva vida. Y esa nueva vida conlleva tal vez dolor, tristeza, pero al final de cuentas tiene su recompensa. ¿De qué le podría haber servido tanta riqueza si al final se pierde? De nada. También en Marcos 10:32 al 45, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba delante y ellos se asombraron y les seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y aquí
subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le encarnecerán, le azotarán, escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pedimos. Él les dijo: ¿qué quieres que os haga? ¿Alguna vez cuando tú clamas a Dios, escuchas eso? ¿Qué quieres que yo haga? Jesús está dispuesto a ayudarte. Está dispuesto a ayudarme. Ellos están pensando en las cosas materiales. Yo quiero sentarme a la derecha y mi hermano a la izquierda. No es mala idea, ¿verdad? Pero ahora Jesús le dijo: tú puedes pasar lo que yo voy a pasar, vivir lo que yo voy a vivir. Ellos dijeron sí. Probablemente que sí, dice Jesús. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no está en mí, es de Dios. Con esto Jesús les estaba diciendo que iban a morir. Sí, y Santiago murió. Fue uno de los primeros que murió a espada. Y Juan sufrió. Pero Jesús va más allá cuando Él dice que para que tú seas ese primero, tienes que ser el servidor de todos. Y a veces se hace difícil. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo, beberéis, y en el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha, a mi izquierda, no es mío daros, sino para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándole, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. También podemos mirar que Santiago y Juan no captan el sentido de la palabra de Jesús y responden con superficialidad que ese efecto puede. Jesús profetiza entonces que en verdad beberán su copa y serán bautizados con su bautismo. Santiago fue el primero de los apóstoles en morir como mártir, dice Hechos 12:2. Juan fue el más longevo de los apóstoles y fue enviado al exilio en la isla de Pasmo, Apocalipsis 1:9. ¿Qué significa como cristiano ser un siervo, servidor de otros? ¿Cómo manifiestas este principio en tu interacción diaria con otras personas? ¿Qué tipo de líder eres? A veces tú piensas que en la iglesia estás como líder solo para dar órdenes. No, tú tienes que ser el primero que tiene que trabajar. También en Marcos 10:46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Quizás este hombre estaba esperando una oportunidad. Sabes, probablemente que tus momentos difíciles, ¿crees tú que no van a tener final? Claro que van a tener.
Quizás estos problemas que tú tienes, quizás crees que no se van a acabar, se van a acabar. Este hombre estaba ahí. Los ciegos eran como abandonados y vivían de lo que la gente les regalaba. Entonces, cuando él escucha que es Jesús, él no está mirando, él escucha y él empieza a gritar. Empieza a gritar y le dice: Jesús, hijo de David. Él sabía quién era. Él había escuchado que él era el hijo de la promesa, que él era el redentor, que él era el salvador del mundo. Y aunque la gente le decía: cállate, él gritaba con más fuerza. Y aquí podemos tomar muchas lecciones, porque puede ser que hoy tú tengas problemas y tú estás orando y muchas de las veces te desanimas y tú dices: quizás no hay solución. Claro que hay solución. Tú sigue clamando, como la viuda y el juez justo, ¿verdad? Puede ser que él no le interesaba, pero ella seguía clamando. Y hasta que el hombre dijo: bueno, mejor le contesto. De igual manera, sigue clamando. Y cuando este hombre gritaba y gritaba, y aunque la gente le decía: cállate, él seguía gritando. Muchas de las veces Jesús quiere saber qué tan grande es tu fe. ¿No crees que no escucha? Él escucha. Él no está durmiendo, Él te ve. Pero quiere mirar tu fe. Y quizás nuestra fe es chiquitita, pequeñita. Pero Él quiere que crezca. Y ahora, Él le pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que yo haga para ti? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres vivir? Y él dice: mi gran problema es que no veo. Yo puedo escuchar, pero dependo de otra persona para que me traiga aquí. Yo quiero caminar solo, pero no puedo. Y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Sí, era todo lo que tenía, la capa. Hablando de cosas materiales, porque su fe era grande. Esta capa era lo que le cubría de las lluvias, del sol. Podría ser que su pequeña carpa, pero ahora ya no la necesitaba. Él sabía que Jesús iba a restaurar su vista. Por eso, cuando Jesús lo llama, él no lo ha sanado, pero él tíralo. Mira, qué difícil ha sido para ti, o qué difícil es para ti dejar lo que te estorba, dejar lo que te impide ir a Jesús. Hay cosas que ya no necesitas, pero no las quieres dejar. Y este hombre, arrojando su carpa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. No solo recobró la vista, también obtuvo la salvación. Maravilloso, ¿no? Para Jesús no solamente era la vista. A Jesús le interesa todo tu ser, todo mi ser. Y Él quiere salvarme, quiere salvarte. Y es por eso que esta lección es para que nosotros aprendamos. Lo más interesante, siguió a Jesús. Fue uno de los seguidores de Cristo. ¿Te imaginas cuánto cuesta seguir a Jesús? Para muchos, mucho. Para otros, poco. Para muchos quizás es imposible. Pero este hombre, dejándolo todo, siguió. Bartimeo no se inmuta y grita aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detiene y pide que llamen al hombre ciego. Significativamente, el hombre arroja su capa al acudir a Jesús. En esos días, las personas ciegas estaban en lo más bajo de la sociedad, junto con las viudas y los huérfanos.
Jesús nunca decepciona a las personas. Por cierto, en los evangelios, todo aquel que acude a Él por ayuda siempre la recibe. Y ¿sabes cuál es lo más triste? Multitudes que poseen la vista pasan de un lado a otro sin el deseo de ver a Jesús. Una mirada de fe sería un toque de amor en su corazón y le daría la bendición de su gracia, pero no conocen la enfermedad, la pobreza de su alma y no sienten necesidad de Cristo. Jesús no solo quiere restaurar su vista física, sino que se abre el ojo de su entendimiento. En Cristo ve a su Redentor y el sol de justicia resplandece en su alma. Todos los que sienten su necesidad de Cristo, como el ciego Bartimeo, y quieren manifestar el fervor y la determinación suya, recibirán como él la bendición que anhela. Quizás crees que pueda ser demasiado tarde. Quizás piensas que no hay oportunidad. Claro, para Jesús no hay nada imposible. Él puede restaurar tu vida, puede restaurar tu salud, puede restaurar tu iglesia, tu hogar, tu familia, si así tú lo deseas. Esta lección debería de ayudarnos a reflexionar qué es lo que queremos. Por eso Él dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga Jesús en tu vida? ¿Quieres que transforme tu vida? Él lo hará. Solo confía. Es por eso que los discípulos dijeron, ten ánimo. Pueden ser momentos difíciles, sí. Puedes llorar también, claro que sí. Pero mañana todo será diferente, todo será mejor si confiamos en Cristo. Es por eso que nuestra invitación es para que sigas a Cristo. Sabes, probablemente que has experimentado tantas cosas, has llorado, has sufrido. Es hora de dar el paso. Es hora de hacer algo mejor, de tomar decisiones. Muchos se perdieron teniendo la oportunidad. Dios no quiere que yo me pierda y que tú te pierdes. Si hoy tenemos la oportunidad, que tu decisión sea la mejor. Que Dios te bendiga. Oramos. Señor, gracias por esta lección. Gracias por su amor y sus bendiciones. Señor, sabemos que usted puede transformar nuestra vida. También sabemos que para usted no hay nada imposible, Señor. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Por favor, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que tengas un excelente día y que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.